Listo, bueno, todos bienvenidos a todos los que se inscribieron. De hecho, récord en nuestras charlas en las que tenemos y pues estamos emocionados con respecto a eso, de los que se han inscrito, de los que van compartiendo todo esto. ¿Y qué vamos a ver hoy? Como vieron en la propuesta del Luma, de lo que compartimos que vamos a hablar de Cloud Code. Pero antes de un poco de hablar de Cloud Code, quiero dar como un poco de contexto antes de iniciar con la herramienta. Yo sé que lo vamos a hacer súper práctico y vamos a como atravesar como un flujo de trabajo completo con Cloud Code. Por ejemplo, de cómo yo lo hago en la empresa, de cuando definimos un producto inicial hasta el desarrollo y en la iteración del desarrollo. Es básicamente lo que vamos a hacer. Y en el camino vamos a ir viendo como paso a paso de cosas específicas de Cloud Code. Si nos da chance de poder verlo todo, súper bien. Si no, pues ahí nos quedan cosas ahí pendientes para retomar. Listo. También un saludo, sé que aquí hay mucha gente que llegó de la comunidad de Pereira de desarrolladores. Bienvenidos también porque muchos de ellos se inscribieron aquí. Yo también estoy en Pereira actualmente, entonces por eso también estoy ahí por esa comunidad. Entonces, muchísimas gracias a todos y espero se unan también acá con nosotros. Listo. Contesto. Bueno, hace poco en finales del año pasado, ya en diciembre, se empezó a hacer como más hype todo el tema de cloud, ¿no? Y todo el tema de Cloud Code y todo el mundo usándolo y todo esto. Y la verdad, con muy buena razón este hype y con la tendencia que hay porque la herramienta es maravillosa. O sea, para mí ahorita es la mejor herramienta que hay. Obviamente hay más herramientas, pero como que vamos a centrarnos específicamente en esa. Vamos a ir ahí compartiéndole un poco para darles contexto. Sé que pues obviamente ustedes aquí vinieron con una intención obviamente de aprender y eso está bien, pero solamente les voy a mostrar un mensaje que me gustaría que no hagan en el camino de esto. Justamente me llegó hace rato en LinkedIn como que yo tengo este post que, bueno, si están usando Cloud Code su competencia, lo máximo en Guaracha, el Cloud Code, y aquí un amigo me respondió y me dijo, si tu trabajo es 100% dependiente de Cloud Code o cualquier agente, te diría que sucede una de dos cosas. Haces proyectos chicos, MVP nada más, sos un junior que no sabe por dónde empezar. Yo los he probado todos y con proyectos muy grandes y el valor es a nivel de archivo y nada más. Hacer un feature que implique hacer frontend, backend, data, infraestructura, no sale con agentes. Entonces, sé que hay una resistencia al cambio, sé que hay miedo, sé que hay muchas cosas ahorita que estamos atravesando, pero prueben y no juzguen, prueben y no sean como este amigo que ha probado agentes, mientras que ya está más que comprobado como que en el mundo actual funciona el desarrollo asistido con inteligencia artificial, porque eso es importante a tenerlo en cuenta, que esto no es un desarrollo mágico, esto no es magia, esto es la evolución de nosotros como programadores. Las formas cambiaron, las formas de desarrollar cambiaron y actualmente tenemos que abstraernos mucho más para poder desarrollar. Y es chévere porque es diferente todo. Yo sé que pues hay que despegarnos un poco más del código y nos tenemos que abstraer más a cómo resolver y crear productos, resolver problemas, que al final del día es por lo que siempre nos han contratado. Entonces, hacia allá es donde vamos el camino. Aquí tengo, obviamente, saqué un paso como de la guía de Cloud Code. Vamos a, a ir navegando sobre ella y todo esto. Pero y vamos con el flujo de trabajo. Antes de empezar y yo decirles, no, vamos a de una vez a echar aquí con código, con Cloud Code y vamos a mostrar la herramienta y esto, este es el momento donde todos nosotros como desarrolladores tenemos que pausar. Antes de pedirle a la IA, antes de hacer cosas en la IA. No, yo digo ya de manera de trabajo, no de manera de prueba. De prueba, háganle y pronteen todo lo que quieran. Pero como un flujo de trabajo, paren un momento y piensen lo que van a hacer. Rayen lo que van a hacer. Diagramen lo que van a hacer. Definan lo que van a hacer. Utilicen la misma inteligencia artificial para definir eso. Ya les voy a mostrar un ejemplo, pero eso es importante.
antes de ir al asistente de turno, en este caso que hablamos de Cloud Code, pensemos un momento y abstraigámonos y entendamos el problema para resolver ese problema, valga la redundancia, que vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un caso de uso. En Seika nosotros queremos hacer una prueba de construir un CRM interno. Más allá de que hay CRM obviamente en el mercado, porque pues, podemos y porque queremos, y de aquí queremos despejar varias soluciones, y si no funciona, como de alguna manera vender esta solución. Nosotros estábamos definiendo internamente el sistema como tal, es un CRM, yo lo tenía aquí de prototipo, y cómo hacemos nosotros en nuestro flujo de trabajo antes de sentarnos con Cloud Code o con la herramienta de asistente de inteligencia artificial. Vamos a definir, nos sentamos en el equipo, esto puede ser un proyecto interno o puede ser un proyecto con el cliente. Nos sentamos, hablamos con el cliente, llamamos, definimos ideas, solucionamos el problema y guardamos esas llamadas. Importante. Lo mejor que tiene para que funcione la inteligencia artificial es que actualmente podemos transcribir y guardar todo lo que discutimos. Esto es más importante. Ese segundo cerebro tenemos que siempre tenerlo. Ténganlo en una herramienta. Nosotros tenemos una que se llama CoContext. Ténganlo en Notion, ténganlo en Obsidian, pero guarden todo lo que discutan. Guarden todo lo que hablen con sus clientes. Guarden todo lo que hablen en torno a su equipo. No dejen pasar una llamada sin que no se guarde, que no se grabe ni que se transcriba. Porque es importante, nuestro cerebro no puede retener toda la información que hay actualmente, no se puede acordar de todo. Y esto nos funciona como un segundo cerebro y es perfecto para la inteligencia artificial. Por ejemplo, nosotros aquí, Nate y yo, discutimos internamente que queremos hacer un CRM, que generamos un PRD, un Requirement Documents, perdón, y lo definimos aquí. Neida me compartió, parte del equipo me compartió lo que ella espera del CRM, etcétera. Entonces, aquí viene como que toda esta fase de preparación, esa fase de definición, antes de sentarnos con la herramienta como tal. Definimos, utilizamos el mismo cloud para poder definir el producto entre pares. Nosotros creamos un proyecto siempre que se llama Product Manager del proyecto en específico. Le damos las instrucciones de que me pregunte. Voy a pasar un poco aquí por encima porque yo sé que vamos a hablar de Cloud Code, pero es como para darles contexto de que los agentes, esta inteligencia artificial, no funciona correctamente en gran parte si no le damos el contexto necesario. Eso lo podemos llamar aquí como Context Engineer. Es parte de eso, es parte de buscar todo el contexto disponible a nuestra mano para facilitárselo a la inteligencia artificial. Y a la inteligencia artificial le gusta que nosotros le definamos los productos. Por eso cada petición que le hagamos, la mayoría de veces debería ser a través de un PRD. La mayoría. Hay otras que sí, dependiendo de los casos, toca definir como tal. Entonces, para dar contexto, nosotros definimos aquí, bla, 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 definimos el product, la petición inicial, y como lo hacemos nosotros internamente es que a partir de un primer definición generamos un prototipo. Este prototipo nos da más base a todos nosotros de cómo desarrollar. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos este prototipo, definimos aquí el CRM, usamos B0 para iniciar proyecto front y para definir prototipos, perfecto. Hicimos un CRM aquí de prueba donde podemos mover, donde tiene contactos, donde tiene empresas, vamos moviendo, etc. Entonces, esto es lo que vamos a desarrollar dentro. Realmente ahorita no lo vamos a desarrollar todo, sino un feature en particular, pero como para que tengan una idea. Esto ya nos prepara, nos define cómo encarar los desarrollos de la inteligencia artificial y cómo pedirle a ustedes como equipo, ustedes pedirle a un desarrollador, etc. Entonces, ahí, si pasamos aquí, bueno, aquí no, lo tenía aquí, el error. Entonces, tenemos ahora sí vamos a iniciar a Cloud. Entonces, nosotros aquí ya iniciamos en lo que yo le pedí. Yo ya inicié un backend para este producto. Es un backend en Django REST Framework. El proyecto que voy a mostrar de ejemplo es un backend en Django REST Framework para
para hacer el backend de este prototipo. Y ya luego uno sí inicia el front. Así trabajamos nosotros en la empresa con productos desde cero. En este caso aquí tenemos el backend, nos inició el proyecto, importante. Y lo más importante, un segundo. Lo más importante es Cloud Code, ¿no? Vamos a iniciar en la documentación. Aquí tenemos Cloud Code para instalarlo. Aquí nos dice cómo instalarlo, la última versión, bla, bla, bla. Llegamos aquí al código. Importante, Linux básico deben saber todo. Es lo más importante de esto. Nos situamos por la plataforma. Usamos con el comando cloud y ya entramos en el agente de Cloud Code en el proyecto. De entrada, algo que nos dice el cloud en general es que tenemos muchas cosas aquí. Vamos a ordenar un poco las ideas para tener más. Tenemos el producto, el CRM, tenemos el backend, que ya lo iniciamos aquí, obvio en el código, no hay que darle tanta importancia a eso ahorita. Y vamos a empezar ahí y con las diferentes funcionalidades. Entonces, la principal funcionalidad, que esta es la más importante de todos, son dos cosas. Una, cuando iniciamos el proyecto, cuando iniciamos un proyecto nuevo, cuando iniciamos un proyecto viejo, tenemos un comando aquí. Aquí podemos ver Cloud Code y los comandos, que hay un comando que se llama init. Este comando lo que nos inicializa es un Cloud MD. ¿Qué quiere decir este Cloud MD? Y esto lo podemos actualizar nosotros. Bueno, eso. ¿Usan API o pagan el plan Pro? Nosotros usamos el plan Pro. Es mejor, no usen API, no usen API. O sea, repítanse eso siempre. No usen API para usar estos agentes, ya que no es rentable. O sea, les va a consumir mucho dinero. Es mejor un plan de $100 y tienen tokens ilimitados. Muy rara vez a mí me han limitado con los $100 algo. Entonces, el retorno que les trae, si lo pueden pagar, obviamente, si no empiecen por el de $20 y van probando pero el momento que puedan pagar los $100 de estas herramientas, úsenlo sin ningún problema. El Cloud MD. Este archivo, como en otros asistentes de inteligencia artificial, es el agents.md, pero en Cloud es Cloud MD, es como nuestro índice, es como el índice de lo que nosotros hacemos. Es el archivo inicial que la inteligencia artificial, que la gente de Cloud va a iniciar y va a leer. ¿Qué buenas recomendaciones debe uno tener? Que debe ser corto, debe ser específico, no más de 200 instrucciones, no tan grande tampoco. No le hagamos cosas obvias. Por ejemplo, ellos saben, el Cloud no le tengamos que explicar qué es un componente o qué es una vista, porque él ya sabe eso. Luego, razones de explicar el por qué. Usa este tipo de cosas. Usa esta, por ejemplo, si hablamos de TypeScript, usa any porque nos ayuda a mantener tal cosa, darle ese mini contexto y estar actualizando cada vez que hagamos features. Por ejemplo, esto es Django. Si lo han usado, sé que algunos aquí sí lo han usado, si no lo han usado, pues no hay ningún problema. Pero esto es Django. Y este es el Cloud MD que él me generó y que yo también modifiqué un poco. El Cloud MD que él me generó es, obviamente yo uso Docker, uso comandos. Es importante que él sepa qué comandos correr para que no esté inventando. Él los lee de este archivo. Cómo es la estructura del proyecto, qué base de datos uso. Aquí me dice que el Frontend Integration está configurado en localhost 3000. Aquí yo le digo un poco cómo va a ser la estructura de este proyecto, cómo yo quiero. Es importante eso. Yo también le digo que en las vistas siempre use API View porque me gusta. Entonces me gusta usar API View, que es una característica de Django. Entre muchas cosas, este lo puse de prueba, pero entre muchas cosas que uno va modificando aquí. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Por ejemplo, el equipo de Cloud Code como tal, los creadores, ellos estaban comentando que ellos tienen incluso un archivo Cloud que lo versionan en su empresa incluso un versionamiento específico para el archivo de Cloud. Y van probando. No sé cómo manejan eso,
pero si ellos le están dando mucha importancia, que son los que saben cómo está construido esto por debajo, hay que tener en cuenta eso, que esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque es más óptimo para consumir tokens. No está leyendo toda la base de código para resolver algo, él lo va a ver aquí. Son reglas específicas, no va a inventar cloud, entonces no hay que estar diciéndole, epa, no haga eso, sino agreguemos esas reglas aquí. Y si, por ejemplo, alguno ha usado por Cursor con agents o otros también, es más o menos es lo mismo esa condición, esa visión como tal. Todo apunta hacia eso. Y es una muy buena práctica para uno si uno quiere construir agentes de inteligencia artificial. Listo. Entonces, en cuanto a eso, con CloudMD, si alguno tiene una duda o algo con lo del CloudMD, a la hora o... Hay una cosa que sí es cierto, funciona, pero requiere una curva si lo está usando en proyecto empezando porque toca definir varias cositas, pero luego que lo estabilizas todo sale más fácil. Excelente. Entonces, seguimos. Antes hay una funcionalidad que ya lo están implementando todos estos agentes de programación asistida y que yo creo que uno de los primeros fue Cloud, me equivoco, si no sé si fue uno de los primeros, pero bueno, y es el modo plan. El modo plan siempre ténganlo prendido por defecto. Él nos ayuda a planear lo que nosotros le solicitemos, revisan el Codebase, revisan el CloudMD y nos genera un plan de lo que toca hacer. Es muy, pero muy importante que revisen eso, que siempre lo tengan prendido ante cualquier solicitud. Y aparte, si ustedes planean mucho mejor antes, como lo vamos a hacer ahorita, pues el resultado va a ser mucho más claro. Por ejemplo, aquí, bueno, hablamos de esto, nuevo hasta, listo. Pues tenemos esto. Por ejemplo, yo aquí estaba definiendo con este proyecto, Project Manager, estábamos definiendo, hay gente que también le gusta hacer estas definiciones dentro del mismo Cloud Code, siento que a veces siempre él está especializado en echar código, me gusta hacer estas definiciones aquí aparte. Yo le dije que me definieran la autenticación, eso es importante. Como buen flujo de trabajo, uno para estos asistentes, uno tiene que ir comiéndose la torta en pequeñas porciones. Yo no le voy a decir, mire, claro, hágame la autenticación, hágame lo de los contactos, hágame lo de los negocios, hágame lo de las empresas, hágame todo ese backend. ¿Por qué? Porque lo más probable es que va a haber tanta información que él va a querer resolver que se le va a pasar ciertas cosas. Y ahí es donde vamos a empezar a ver errores. Por eso es importante que ustedes planeen antes. En este caso, vamos a hacer la autenticación. Empecemos por la autenticación por el backend. Ya después nos comemos el front, el backend. Entonces yo le digo, bueno, definamos un PRD para el equipo de backend. Yo le digo siempre como que si se lo fuera a pasar a personas. Para el equipo de backend, para definir el módulo de autenticación. Chévere, ¿cómo lo quiero? Que me haga preguntas. Oye, si yo ya lo tengo claro, pues se lo digo. Que use JWT, que use el modelo de usuarios de Django, que use estas propiedades y que define estos endpoints, el request OTP, el verificar OTP, el refresh, el logout, todo como que me tenga un perfil, un endpoint de mí, perfecto, fue lo que definimos. Y aquí unas configuraciones y aquí como que los entregables. Si queremos más ser específico de esto, es importante que diga, estos son los requerimientos esperados, los requerimientos funcionales esperados, para que él pruebe. Le damos copiar, lo guardamos en nuestro cerebro. Es importante, por ejemplo, en Seika nosotros usamos este que es nuestro cerebro y aquí tenemos todo. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos uno donde tenemos la información, guardamos aquí nuestro PRD, yo se lo vamos guardando esos PRD y esos PRD los recibe uno de nuestros desarrolladores para poder ejecutarlo. Entonces, y él que empiece a probar y que lo revise. Entonces, siempre plan mode en la configuración. Yo ahorita le enseño cómo dejar esta configuración siempre para que por defecto esté en modo plan. Y pegamos el PRD. Entonces, esto fue lo que pegamos. Y él va a analizar y va a entender esto. Aquí vemos esto. Yo le tengo una configuración para que también me muestre más como que todo lo que va haciendo. Importante leer qué es lo que piensa, importante ver dónde consume información, importante ver qué es lo que está haciendo y qué está planeando. Aquí está en modo plan, aquí no va a ejecutar código, importante.
Tun, 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 tun. Vamos a ver qué decide. Tiene un error Cloud Code que cuando está en modo plan o está aquí pensando, tiene un flick ahí como y no han podido dar con el chiste ni con la misma inteligencia artificial. Porque, o sea, que el día están como explicando ese tema. No sé si alguno tiene más contexto de eso. Pero bueno, listo. Vamos a esperar ahí un momentico que haga el modo plan. Ahora tengo como un panorama más específico del code base, los módulos, etcétera. Y siempre el modo plan, y tenemos que leer el plan que nos va a hacer ahorita. Es importante, porque ahí nos vamos a asegurar qué es lo que va a hacer. Entonces, podemos ir más granular a esto de que nos cree ya un documento de arquitectura y nos diga exactamente qué código va a modificar, pero a la larga en el modo plan, si ya uno tiene las reglas específicas aquí, ya uno sabe más o menos que no se va a poner loco, va a seguir las reglas, etc. Entonces, en ese sentido, lo hacemos. ¿Qué esperamos del modo plan, de este feature? Que nos defina este módulo de autenticación. Yo le dije que, que me hiciera una autenticación con un OTP que me lo imprimiera mientras no me llegara nada, por ejemplo, no tengo conexión, y un token de autenticación para definir esto. Mientras esto corre, si alguno tiene una pregunta, mientras vamos elaborando por cada paso y por cada funcionalidad de Cloud Code, que es la más importante, estamos comenzando. Recapitulamos, Cloud MD, la base, el índice, la memoria como más persistente que tiene el Cloud, el proyecto y modo plan. Esas son las dos principales que vamos a ir elaborando. Listo, ahorita viene la parte de su... tenemos unos aquí. Y ahorita les muestro esto. Que hizo un chico de Chile, súper bien, bueno, nos dan ya muchísimas cosas, ahí se los voy a compartir ahorita. Y ahorita le vamos a explicar un poco ese tema. Sigue aquí, pensando, la. Este es el primer feature que hago aquí en este proyecto. Vamos a ver, capaz no hace quedar como un zapato, pero listo. Ahí ya va haciendo el plan. Aquí ya hay como los primeros indicios del plan, todo lo que va a hacer. De hecho, me va a hacer bastante, de hecho, te digo bastante. Podríamos incluso es pedirle menos para que no, para asegurarnos eso. Siempre comernos como lo más en pedazos pequeños todo lo que vamos a hacer. Pam, pam, pam. Ahorita ya no lo damos detallado. Bueno, aquí esto es como parte del pensamiento del plan, todo lo que va a hacer, cómo va a implementar las vistas, cómo va a implementar los serializadores, cómo va a implementar los servicios, cómo va a implementar las configuraciones. Ya obviamente, pues si uno sabe Django, si no, va aprendiendo en el camino. Y aquí ya nos genera el plan. Entonces, es importante que lo lean. Vamos a implementar, entonces, este va a ser el plan. Implementar el módulo de email más OTP, sin password, authentication for Seika, usando JWT. Nuevos archivos, estos son los que vamos a crear. Archivos que vamos a modificar. Fase 1 lo divide por fases, entonces lo va a ejecutar por fases. ¿Qué vamos a hacer en la fase 1? ¿Qué vamos a hacer en la fase 2? ¿Qué vamos a hacer en la fase 3? Después la fase 4, toda la capa de la API y después la integración y las migraciones. ¿Qué endpoints vamos a construir? Entonces aquí confirmó lo que nosotros le pedimos con el PRD y vamos aprobando eso. Entonces, en paralelo, vamos a ir viendo el siguiente, mientras él va desarrollando. Listo, toma un segundo. Listo. Iniciamos aquí Cloud también. Perdón. Creo que leí mal, perdón. Aquí Cloud. Mientras este man va ejecutando ahí, eso también es lo bueno. Nosotros podemos ir ejecutando aquí y tratar de, pues,
si vamos a estar en la misma sesión, de cosas que le pidamos no se solapen entre sí, código que se vaya ahí a esto, creo que como buena práctica. Siguiente. Mantenimiento, aquí tenemos el contexto, nuevas convenciones, bueno, esta parte del Cloud MD, como ya lo habíamos visto, el flujo nunca ejecutes a ciegas, planificar siempre, preparar, o sea, como que por más, como buenas prácticas, si ustedes son unos programadores que están empezando, son junior, créanse como si estuvieran trabajando en una empresa grande al definir un producto, como práctica. Ay, tengo ganas de crear esto. Bueno, venga, hablo con la misma inteligencia artificial. ¿Qué me sugiere? ¿Qué planifiquemos? Dividamos frontend, backend. ¿Cómo lo vamos a hacer? A mí me gusta comenzar siempre como buena práctica. No es como buena práctica, es también de costumbre empezar por el backend. Si hablamos de web, que es la mayoría de proyectos que uno hace, empezar por el backend, que nos dé esa fuente de verdad, y ya el frontend que sea más una capa de presentación y obviamente con cierta lógica, pero no, trato de que siempre todo obviamente como buena fuente de verdad esté en el backend y como que esté ahí la lógica como tal de negocio. Vamos a los subagentes. Entonces, con Cloud Code, podemos crear subagentes. Tengo aquí la definición un poquito más detallada. ¿Qué son los subagentes? Pues es una de las funcionalidades más poderosas de Cloud Code, porque tiene la capacidad de trabajar en paralelo en otro contexto y traer en la línea de contexto eso. Y ahorita lo vamos a ver un poco de detalle. Pero ¿qué son los subagentes? Cuando le pides una tarea a Cloud compleja, puede generar como mayor contexto en una sola conversación y nos puede tirar toda la ventana de contexto que es limitada. En este caso, para Opus, nosotros tenemos 200.000 tokens por ventana de contexto de conversación. Antes de que se compacte eso, que ya lo vamos a ver más adelante un poco más a detalle eso. Y agentes tenemos diferentes casos de uso. Yo antes, cuando salió esto de Cloud Code, yo usaba agentes, subagentes, para que me crearan documentos de arquitectura antes de ejecutar. Pero ya ahorita vi que no es tan necesario para nosotros esos documentos de arquitectura, sino con el mismo plan de Cloud Code funciona perfecto. Por eso le compartía esta página, porque aquí tenemos diferentes casos de uso de agentes que podemos ver. Entonces, él tiene aquí agentes, y ahorita vamos a ver comandos, hooks, todo esto, pero los agentes, o los subagentes, aquí hay muchas cosas. Podemos ver Frontend Developer, el Code Reviewer, este experto. Entonces vamos a ver esto. Básicamente un subagente son unas instrucciones y uno lo puede crear con el mismo Cloud o, por ejemplo, puede usar como esta librería de este chico, es un chileno, una locura, que ya lo instalamos y nos queda de una vez guardado el subagente. Vamos a copiar aquí y ahorita lo leemos como tal. Mientras este man sigue trabajando aquí vemos la parte, siempre los comandos en Cloud Code son slash y podemos ver las diferentes opciones. Tenemos aquí la parte de agentes. Aquí podemos ver que podemos crear un nuevo agente para el proyecto con Cloud. Generar con Cloud y aquí le pedimos, yo quiero un agente que me haga esto, que revise el código, que genere esto, bla, 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 y él me va a dar una propuesta. O también podemos aprovechar e instalamos, vamos a probar esto, e instalamos este del Code Reviewer que nos da este amigo que nos ayuda aquí. Lo instalamos y básicamente la instalación es que creó un archivo en la configuración aquí de Cloud. Vamos a verlo. Aquí nos pide la misma inteligencia artificial, el mismo agente que para correr Docker, vamos a tenerlo Docker arriba para que no haya ningún problema. Me da un poco de errores, porque obviamente está desarrollando. Y obviamente hay cosas seguro que no he hecho, migraciones que no he corrido, etc. Pero entonces, bueno, tenemos ahí en paralelo. Tenemos la parte de Cloud aquí en la configuración y tenemos los agentes. Y aquí el que creamos hace rato, el Code Review. Básicamente es esto, unas instrucciones. Eres un Code Reviewer, es un experto en revisar código, calidad, seguridad y mantenibilidad, usando proactivamente que después de escribir o modificar un código,
se asegure que, de hecho, tiene ese trigger. Cada vez que la inteligencia artificial como que termine de escribir un fixture, él va a implementar a correr este agente y nos va a generar una revisión. Entonces aquí vemos, seguimos aquí haciendo esto. Entonces cuando lo invoque, debe correr el git diff para ver qué se ha implementado, qué fueron los últimos cambios y hacer la revisión de esto. Mantener el código simple y legible, funciones y variables, no código duplicado. Es una buena práctica. Y obviamente ya ustedes, si están en su empresa, crean estos subagentes ya más especializados para las reglas que ustedes tienen en su empresa. Y ahorita lo probamos como tal. Y pueden agregarle lo que ustedes quieran, las pruebas, etc. Hay algo que hace a la gente de cloud también como buena práctica, es hacer TDD, Test Driven Development, de que lo que quiere decir es empezar a escribir las pruebas y luego, sí, el desarrollo como tal. Supuestamente no lo he intentado, pero con la misma inteligencia artificial, y que es una maravilla porque incluso le da mejor contexto. Listo. Y ya creamos un subagente. Si vamos aquí, tenemos más subagentes que podemos probar, el de Full Stack Developer, estos que ya tiene el tiempo aquí creado, temas de Next.js arquitectura experto para definir cosas, un SQL Pro para ejecutar cosas. Y cómo funcionan estos agentes es que, por ejemplo, aquí estamos en una conversación, en un contexto de una conversación. Cuando él ejecuta un subagente, él lo que va a hacer es, perfecto, me llevo este contexto de esta conversación, me imagino como un resumen para este subagente y en paralelo ejecuta el code reviewer. Por eso siempre los code reviewers, los subagentes deben tener una funcionalidad específica también, un objetivo. Entonces, ejecuta, revisa el código y retorna algo al contexto de la conversación principal, como que ya, mire, todo bien, ejecuté, estos son los cambios que hay que hacer y uno mantiene esto. Y esto nos ayuda a optimizar nuestro contexto, a optimizar nuestras conversaciones, a optimizar los tokens de las conversaciones como tal en el contexto actual. Vamos a ver aquí qué está haciendo. Obviamente no estamos prestando atención aquí de lo que está haciendo. La idea obviamente es, él está ahí trabajando y eventual lo hace. Aquí tiene unas migraciones con Docker. Obviamente esto todo en ambiente de desarrollo. No deberían ejecutar Docker en producción ni nada de acceso en producción, también como por buena práctica. Y miren, incluso me está probando ya los endpoints con curl. Él va a lograr todo, él va a probar. De hecho, porque en el PRD le decíamos, pruebe cuando termine de ejecutar, entonces él dice, bueno, yo hago lo que me estoy pidiendo. Y aquí vemos los llamados al curl. Curl, post, verificar OTP, verificó, bla, bla, bla. Y me va generando aquí los tokens, las respuestas. Listo. Henry, ahí mientras termina, buenas tardes. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre estos subagentes y los skills? Veo que ahorita está muy de moda el tema de los skills. No los he probado, pero entiendo que es más o menos perdido. Más o menos, pero como que distintas cosas. O sea, la verdad yo no lo he probado mucho. De hecho, ahorita más adelante lo voy a explicar. Entonces, para que pues, lleguemos ahí, pero es como otro contexto, pero los skills es la competencia de los NCPs, básicamente. No de estos subagentes, sino es la competencia de los, de los, de los NCPs por temas de contexto como tal, de optimización de tokens. Y ahorita vamos a ver eso. Listo. Cuénteme, Jesús. ¿Aló? Hola. ¿O está hablando? Está muteado. Listo. ¿O soy yo? Aló, Bueno, aló. ya. Aló, ya. Sí, qué pena eran los auriculares. Te preguntaba
que yo en LinkedIn he visto mucha gente o en otros foros donde, donde comentan que con Cloud Code ponen a dos, tres agentes a trabajar al mismo tiempo. Yo siempre me pregunto cómo, a ver, si yo le pido un feature a un agente, pues él va a estar modificando el código y la vaina, ¿no? Si yo le pido a un agente, a otro agente dentro del mismo proyecto que empiece a hacer otra vaina, pues en algún punto puede que se lleguen a topar, ¿cierto? Sí, ¿Tú sí. has hecho algo de eso al respecto y cómo Yo te... también tengo esa duda. Entonces, ¿cómo hacen? Pero creo que cómo hacen es que dentro de la conversación les piden, o sea, como para manejar diferentes features al mismo tiempo, tengo esta teoría, ¿no? Primero yo trato de no hacerlo mucho, también como para, o sea, tener un poquito de foco de que lo que haga está haciendo bien, vamos a hacerlo, tener máximo dos cuando son dos tareas separadas que no tengan, que no se solapen. Pero lo que yo creo que hacen es que con el mismo cloud les dice que los cambie de rama. Y creo que aquí si alguien sabe me puede ayudar porque también creo eso. Creo que si uno le dice a cloud que cambie de rama, él lo va a hacer en su memoria, como que en su instancia, y no lo va a hacer como en el sistema. Entonces cada uno puede trabajar en ramas separadas. Tengo ese como, creo que por ahí en ese camino que uno lo podría hacer, pero igual sería súper raro. Entonces cada rama le genera su PR y eso. Pero yo creo que es más de algo que también depende del proyecto. Sería muy raro tener tantos gente así. A mí lo que me gusta otra vez es que tengo frontend y backend corriendo al mismo tiempo. Y entonces le pido uno, voy en el otro y así sucesivamente. Cuando tengo Pero, dos tipos de proyectos. pero yo usualmente, o sea, yo lo que hago para prever eso es tener dos instancias de la terminal, ¿sí? Entonces, pues, Mm, me edito. Y pues bueno, son, al fin y al cabo, si tengo un monorepo, son proyectos como diferentes y mm, no pasa nada. Pero de hecho, hace muy poco salió un tweet o un trino ahí en X de Boris Cherny, el sí, creador de sí. Cloud Code, y el man comentaba, ¿no? Que él corría 5 clouds en paralelo en su terminal, una vaina así. Sí, Decía, sí. A mí también me gustaría también, como en la práctica, cómo se ve eso. entenderlo, ¿no? Porque, Y que no se sí, pisten. exactamente. Yo creo que uno podría tener eso, pero con diferentes objetivos y diferentes cosas, o sea, diferentes ramas, diferentes, eh, sí, como que yo lo que yo creo es que cada conversación y cada contexto que él mantiene es una rama aparte, pero la rama la maneja dentro del mismo Cloud Code, el mismo conversación. Y yo creo, no he probado, buena idea para probar, si él cuando cambia la rama aquí en su memoria, porque él puede correr aquí agentes, cosas en background. Entonces, uno puede tener incluso corriendo el mismo Docker aquí corriendo un servidor, pero entonces, si eso sucede como en su entorno, no sé si se le puede llamar virtual de alguna manera, ese cambio de rama. Entonces, ejecuta y cambia la rama ahí. Y aquí en también en la otra terminal, tengo otro con otra rama y otro feature y van trabajando en ramas distintas y ahí sí no hay ningún problema y después las unen. Pero yo creo que ahí es por ahí donde va el camino, pero ahí lo que hay es que planear súper bien exactamente qué es lo que uno quiere. Entonces es importante eso, pero sí. Listo. Entonces, bueno, aquí ya el hombre terminó, súper bien, esperemos que lo haya hecho muy bien todo, hizo las pruebas, base de datos, de hecho, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Se llama API. No quiero replicar si nos corrió todo bien. No web, perdón. Es API, el contenedor. Un design. ah, ah, no, cualquier cosa. Listo. Vamos aquí a la tienda de Django. Todo bien. Entonces la clave porque es con correo, perdón.
Usuarios. Bueno, este fue el que me creó. Me creó 2 usuarios. Aquí, Henry García, no sé, usuario nuevo. Súper bien, hizo las pruebas. Este es el superadmin mío. Hizo los tokens. Podemos ver aquí los códigos OTP que va probando, etc. Súper bien. Entonces, eso quiere decir que efectivo. O sea, miren la capacidad que tiene. Un PRD que definimos bien, una autenticación completa, en unos minutos lo ejecutó y lo ejecutó bien. Entonces, eso es importante. Miren la definición que pasamos previamente. Obviamente nos sentamos, ahí es donde está nuestro valor agregado como desarrolladores, como creadores de producto. Ya nos tenemos que ir acostumbrándonos a ir despegándonos del código. Es la evolución, es natural, es hacia donde vamos, donde nos estamos haciendo más útil. Y es chévere que también se den cuenta los desarrolladores que son más valiosos no solamente en el código, sino en lo que definan y lo que el problema que ayuden a resolver a nivel de ingeniería, a nivel de usabilidad, a nivel de producto, a nivel de solución, de arquitectura. Para mí eso es lo que tienen que aprender más, arquitectura, cómo funcionan las autenticaciones entre frontend y backend, cómo funciona este despliegue cuando subamos a producción, cómo funcionan las bases de datos, cómo todos esos conocimientos es los que tienen que ir apuntando como desarrolladores. Chévere. Seguimos con los subagentes, seguimos en la parte ya de subagentes. Podemos ver, no sé si aquí el man ejecutó el subagente, claro, como ya está aquí en esta conversación, pero le podemos, una forma de ejecutar el subagente es que lo podemos llamar nosotros manual también. Entonces, ¿cómo se llama? Code Reviewer. Agente. ¿Cómo está? Me sale. Yo creo que es porque vamos a ver aquí. Para que no lo tiene en su contexto. Aquí está. Entonces, aquí vamos a llamar este subagente, que lo podríamos haber llamado ahí, y le vamos a decir que nos revise los últimos cambios. Entonces, dice aquí la fase de pensamiento de él, y dice, voy a ejecutar el subagente, y él ejecuta en segundo plano toda esta información. Pero bueno, él va a generarme aquí un plan de qué es lo que tenga que revisar, etcétera. Él está corriendo, él debería correr en background. Mire, no. Aquí yo le puedo decir control B, correr en background. Arreglaron eso. Es que todos los días hacen cambio, eso también es importante. Para mí estos subagentes corrían siempre en background, pero yo le puedo decir corra en background. Y ahí está corriendo en background. Listo. Y va a generarme aquí una información, va a estar terminando aquí y me va a generar un review de todo esto. Mientras sigamos avanzando. Como los comandos importantes antes de llegar aquí. Vamos aquí a otra terminal. Vamos a esto. Aquí de una vez. Si yo ya terminé el feature, si yo ya está aprobado, todo bien, y yo ya no quiero continuar, no continúen en la misma conversación. Limpien. Siempre es importante que limpien la conversación, que limpien el contexto y limpien como que eso para que inicien de nuevo una conversación, porque tienen máximo 200,000 tokens y antes de que se compacte. ¿Cómo funciona esa compactación? Él lo que agarra es un resumen. Cuando él ya llega al final, si uno lo puede dejar configurado que se autocompacte o que le pida a uno, mire, ya se va a terminar, compacte. Él lo que agarra es un resumen de la conversación e inicia otra nueva conversación con ese resumen. Entonces, esto a veces es un problema porque se pueden perder cosas en la conversación anterior, puede perder contexto que no queda claro. Entonces, si ustedes empiezan a meterle y se compacte eso, entonces empieza a él a inventar cosas, ahí es donde empiezan a haber problemas. Entonces, tratar de siempre mantener estas conversaciones óptimas a nivel de tokens y entonces aquí pueden poner, incluso hay otro comando que pueden ver en context, como que ven todo lo que tienen en esta conversación. Por ejemplo, vamos a ver con la anterior. Aquí podemos otro que se llama resume para poder ir a una conversación en específica. Aquí vamos a esta, le damos context y vemos la cantidad de tokens que se usaron en esta conversación.
75.000 de 200.000. Bien. Un System Prompt por defecto que tiene 3.000. Aquí podemos ver System Tools internas, que porque él usa herramientas internas como de leer, escribir en los archivos, bash, o sea, ejecutar, el GRET, o sea, como que muchas herramientas internas, que eso también están en el contexto de la conversación siempre, y tienen 16.000 tokens. Archivos de memoria, 1.000 tokens, que es el cloud. Mensajes, pues lo que hemos escrito aquí. Y esto nos va a decir siempre qué es la cantidad de contexto que vamos consumiendo en esto. Listo, clear, y tenemos otro. Con Cloud también podemos crear comandos. ¿Qué son los comandos? Básicamente son prompts reutilizables. Es distinto a los agentes, es como para que ustedes no tengan que estar escribiendo siempre lo mismo. Entonces lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí de Code Review lo podemos haber hecho con un comando también. Aquí en esta página que él nos da, podemos ver diferentes comandos. Yo tengo un comando en otros proyectos que siempre, de hecho, debería pasarlos a su agente y no como comando, es que cada vez que termino un endpoint, cada vez que termino un feature, revíseme para crear la colección en Postman, porque a mí me gusta usar Postman. No sé si hay otra forma más práctica de hacer eso, pero de momento lo tengo así. Entonces me creo una colección y yo lo que hago es conectar. Sé que hay un NCP y todo esto, pero no todo lo puedo averiguar. Listo. Los comandos. Henry, Sí. ¿tú puedes explicar mejor esa parte? Porque no me quedó claro cuándo usar un comando y cuándo usar un subagente. Sí. Comando básicamente es para usted no tener que copiar el mismo prompt siempre. Por ejemplo, el subagente puede trabajar en paralelo, el subagente tiene una misión. Entonces, el subagente tiene unas instrucciones específicas que no siempre lo va a resolver de la misma manera. Es un ente aparte que va a tener una tarea. Usted es un experto en hacer code reviewer, vaya, revise, analice esto. Con los comandos, es lo primero que salió de esto, ya me imagino que con todo esto se utilizará menos, son prompts reutilizables, que pueden tener el mismo fin en la misma conversación, pero va a estar en el mismo contexto de la misma conversación. Mientras que el subagente es en un contexto aparte y después él devuelve el resultado. Esas son las diferencias principales. Y básicamente un comando son prompts que puede reutilizar. Entonces, cuando ustedes crean un comando, él lo va a crear aquí en esta carpetica, va a ser un archivo también MD, y ustedes lo van a llamar aquí con slash y va a salir el nombre del comando y lo que haces, para no tengan que estar como repitiéndole lo mismo siempre que eso. Ahora somos arquitectos enfocados en orquestamiento, chévere, no había leído eso, perdón. Listo, ¿te resolví tu duda? Sí. Pues entiendo que el subagente tiene pues, la virtud de poder correr en background, mientras que el comando no. El comando simplemente va ahí. Exactamente. Y que el subagente corre en otro contexto. Entonces no te va a consumir tokens del contexto de la conversación principal. No te va a consumir, o sea, sí va a consumir un poco, pero no, él puede hacer una tarea grande en otro lado. Los subagentes de repente lo puede usar, pensar es como en funcionalidades para delegar en tareas grandes y que espere un resultado después de esto. Por ejemplo, un code reviewer me parece como que un buen subagente también. Y aquí, bueno, comandos pueden ver aquí van a ver diferentes casos de uso. Básicamente son prompts, no es nada del otro mundo. Listo. Bueno, yo no lo había dicho, pero para actualizar el CloudMD lo podemos hacer desde aquí de Memory. Podemos usar como que el User Memory. Nosotros podemos tener hay una configuración principal de Cloud en toda nuestra máquina, o un Project Memory, que es este mismo CloudMD. Lo podemos modificar. O le pedimos a la inteligencia artificial que nos modifique el CloudMD sin ningún problema. El comando de compat para que si ustedes quieren compactar manualmente, recomendado, me parece que es súper recomendado eso. Y luego tenemos los NCPs, que uno puede agregar NCPs en Cloud. NCPs son estas formas de integraciones para poder integrarnos con servicios externos. Me imagino que de hecho, ya hemos tenido talleres de eso. No voy a entrar aquí mucho en taller también porque pues, nos comemos un poco la hora, pero básicamente aquí podemos ver los NCPs, manejar los NCPs, conectar NCPs para poder, por ejemplo, conectarnos con un Jira
para leer una tarea en específico, traer información. ¿Qué pasa? Con los NCPs, ahorita en las últimas actualizaciones, tenían un problema porque estaba consumiendo mucho contexto las instrucciones de los NCP, las herramientas, y ya han ido mejorando eso con algo ahí que están sacando que se llama Tool Search. Pero bueno, no voy a entrar ahí en detalle. Pero básicamente con los NCP hay muchos NCP para muchas cosas. Para integrarnos a terceros, esto fue una de las primeras tecnologías que salió con Cloud. De hecho, el NCP fue creado por la misma gente de Anthropic. Aunque últimamente ha caído en bajo por lo mismo, porque come mucho contexto de la conversación y se dieron cuenta, por esto nacen las skills, se dieron cuenta que muchas veces no es necesario usar NCPs para muchas cosas, sino que el mismo modelo a través de programación puede hacerlos. Un caso particular, que es donde vienen las skills. Aquí no tengo, aquí en este no tengo las skills. Pero básicamente las skills son como esas capacidades, como lo dice la herramienta, es que nosotros podemos pedirle a la inteligencia artificial. Esto para Cloud Code yo todavía no he usado skills. La verdad, honestamente no he probado, no he usado como tal una skill necesaria. Para Cloud, sí, en Cloud sí las he usado. Un caso particular. Cloud de entrada no sabe, o sea, lo puede hacer, pero no tiene algo estándar para crear documentos de Google Docs, ¿verdad? ¿Qué podía pensar uno antes con un NCP? No, pues conectemos con un NCP a Google y creamos Google Docs. Se podría hacer, pero eso consume toda esa configuración entre Google, entre el NCP, la herramienta y la información, puede consumir muchos tokens. De hecho, consume muchos tokens. Entonces ellos dijeron, pues creemos esto de los skills, que aprovechemos que nuestro modelo es muy bueno programando y lo que hacemos que con estas skills les definimos cosas que debería programar específicas. Por ejemplo, la parte de crear un documento de Google Docs. Yo tengo esa habilitada, esa skill aquí en Cloud, la podemos ver. De hecho, viene por defecto, uno la habilita, pero uno también puede crear. No tengo muchos casos de uso ahorita podemos ver aquí en este porque él también tiene skill. Pero, por ejemplo, vamos a verlo aquí. Vamos a decirle, este último PRD, transfórmamelo en dots. Genéramelo en dots. Y él internamente, como tiene una skill ya configurada, él dice, perfecto, voy a, mire, leer skill de creación de documentos dots. Entonces él lo que hace es programar específicamente de una forma estos documentos con esta skill. Entonces la skill lo que dice es, cada vez que te pidan crear un documento de Google Docs, tienes que programarla usando esta librería, bla, 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 usando esta forma, usando este estándar. Y aquí vemos cómo programa. Entonces, cómo programa el Google Docs. Y esto es muy chévere porque aquí se nos pueden abrir varios casos de uso. Por ejemplo, mientras va haciendo aquí, este man aquí también tiene skills. Y estos tienen una skill creator, tienen, vamos a ver, para procesar PDFs, para crear docs, para crear PPText, para crear imágenes, para analizar Exceles. Entonces, es como si ustedes tuvieran una instrucción específica que quieren resolver mediante programación a la inteligencia artificial. Y obviamente, me imagino que en la navegación de Cloud Code, lo que uno va resolviendo, capaz en algún momento, ahorita es que la verdad no se me ocurre un caso de uso en particular, pero puede suceder. Entonces, cada vez que yo le pida X cosa, ejecútemelo de esta manera. Y él obviamente no es que le tenemos que decir paso A, paso B, sino, por ejemplo, como en este caso, ahí está programando el Google Docs. Y me imagino que la skill, mire como lo que dice la skill de Google Docs. Aquí podemos ver el detalle. Cuando un usuario te pida crear, editar o analizar un Docs, haga esto, usando OXML, que es la forma estándar de crear esto Google Docs, convertir, bla, 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 y le da todas las instrucciones posibles. Entonces, por eso ellos dijeron, es mejor esto que los NCPs, porque nos ayuda a ahorrar contexto. Aprovechamos el mismo modelo que programe y no tenemos que llenarlo de nosotros de contexto externo y todas esas herramientas que,
Porque claro, cada vez que uno conecta un NCP, por ejemplo, de Google Calendar, al System Prompt, a la instrucción base por debajo, uno le pasa, mire, Google Calendar tiene estas funciones, esta, y esto tiene una descripción. Y cuando lo llame, van a llamarlo así, así, así. Y es contenido basura, tokens basura, que puede ser que usted no utilice. Entonces, por eso se crearon estas skills. De hecho, es como la evolución de los NCPs, es complemento también. Habrán casos que si se hacen usan las NCPs, habrán casos que la mayoría va a ser por skill. Pero entre más inteligente esto, creo que el camino va a ser más hacia skill que NCP. No sé, ahí en serio también me estaba preguntando sobre las skills. A ver, aquí me creó el Google Docs. Súper chévere. Cuenta eso. Ahí, digamos, pues yo he visto esta página del chileno que tú mencionas. Y ahí, digamos, para esa sección de skills que sí no lo había escuchado, uno cómo podría crear una skill propia. Pues yo sé que igual un poco más de información, sigue siendo un prompt context ahí súper larguísimo, pero para casos muy específicos donde uno dice, esto lo puedo hacer con un MCP, pero lo que tú dices me sale muy costoso en temas de contexto. ¿Cómo podría pasar ese MCP a una skill si no la encuentro acá en este template? No, yo creo que aquí, por ejemplo, él tiene una skill creator. Está una skill para poder crear skills. Entonces, como que te dice cómo debe ser la configuración, cómo es crear el script, cómo crear. El mismo Cloud tiene eso también. Tiene una skill que uno le puede pedir, ayúdeme a crear una skill. Te imagino que a uno le va pasando ahí. La verdad, yo no he probado mucho el tema de skills, pero me imagino que uno le va pasando ahí como que el caso de uso de que uno quiere. Y yo como lo veo es que es algo que yo quiero que se resuelva mediante programación, pero en paralelo, aparte, o sea, como que, por ejemplo, a mí creo que el caso de uso del Google Docs me pareció perfecto, porque es algo que no viene por defecto de Cloud. Que yo de repente se lo puedo pedir y él lo va a hacer, pero aquí cada vez que yo le pida un Docs, él me está detectando esa skill y me la está ejecutando y la está programando aquí. Y él programa este documento. O sea, no es que lo crea de una manera, lo programa y aquí ya, bueno, aquí ya uno se lo integra, etc. Pero eso. No sé si alguno otro tiene otra pregunta. También ahí, Neidal, si nos puedes compartir ahí para que sea una de la comunidad, que vamos a estar ahí también haciendo más cositas, más detalles, más cosas. Y no, yo creo que si alguno no tiene alguna otra pregunta, pues muchísimas gracias por asistir. Yo sé que es mucha información en tan poquito tiempo. Voy a ver si preparo como una especie ya de un curso más detallado, etcétera, para que, pues, si a alguno le interesa esto, pero bueno, vamos a ver con todas estas cosas que hay que hacer. Y no, y que es súper curioso, o sea, no se juzguen, no juzguen en la herramienta de alguna manera, pruébenla, úsenla. Fíjense que aquí podemos sacar un módulo de autenticación en 5 minutos y con buen código. Entonces, para los que no le pongan a creer a todo el mundo ahí, porque y lo que le funcione. Y empiecen a pensar más en Product Engineer, en arquitecturas, en infraestructura, en todas estas capas de más arriba, que es el valor que vamos a ir viendo en el futuro. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Henry. Gracias, Henry. Muchas gracias. Hasta luego para todos. Gracias. Buenas tardes para todos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.